Amigos, el cardenal Juan Luis Cipriani lanzó ayer una iniciativa que contempla la posibilidad de que se someta a consulta popular el caso de la unión civil, llamada unión civil, y el aborto terapéutico. Muy bien, estamos acá en esta mesa con Rafael Rey, miembro del Opus Dei. Oye, eso no tiene nada que ver. Yo no vengo en nombre del Opus Dei. Muy bien, ok. Lo omito entonces. Rafael Rey, ex congresista de la República y ex ministro de Estado. Y Carlos Brus, congresista actualmente, que además presentó la iniciativa sobre la ley de la unión civil. Quisiera pedirle a Carlos Brus primero que nos hable de las características y los beneficios que podría tener esta unión civil, si se trata de una unión entre personas del mismo sexo, de diferente sexo, si tiene, digamos, vinculación con el tema de la homosexualidad, y para así poder empezar este interesante debate. Cómo no, Enrique, efectivamente, y además comentar un poco lo que ha puesto en el tapete, es el tema de los informes del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo. Efectivamente, hemos planteado un proyecto de ley que establece una unión civil para personas del mismo sexo. Es decir, si dos personas del mismo sexo quieren tener un proyecto de vida juntos, basados en el amor, el respeto, la solidaridad, entonces está esta institución de unión civil que le reconoce una serie de derechos parecidos al del matrimonio, es verdad, porque justamente lo que queremos es establecer para este grupo de personas, que son gays y lesbianas, derechos que hoy día no tienen, ¿no? Ante esto, se le pidió opinión, la Comisión de Justicia le pidió opinión a las instituciones del Estado, que son las más representativas para que opinen sobre el tema, que es el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo. Ambas instituciones han dado esta semana sendos informes, aquí está el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, recomendando la aprobación del proyecto. Y creo que hay tres razones muy fuertes por las cuales estas instituciones opinan eso. Primero, es perfectamente constitucional, no colisiona con la Constitución. En ninguna parte de la Constitución, dicen las dos instituciones, se dice que la unión para formar una familia es exclusivamente un varón y una mujer. La Constitución no dice eso. El concepto de familia que hay en la Constitución es muy amplio. Después podemos entrar a ver lo que dice el Tribunal Constitucional al respecto, que opina igual, y que por lo tanto no hay ningún tipo de violación constitucional, y esto es perfectamente alineado con la Constitución. En segundo lugar, las dos instituciones reconocen que la homosexualidad y el grupo de gente que tiene atracción por personas de su mismo sexo no es ninguna desviación ni ninguna enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación de Psiquiatría Americana, la Asociación de Psiquiatría londinense, es decir, citan una cantidad de instituciones científicas de primer nivel en el mundo que concluyen que la homosexualidad es una expresión más de la sexualidad humana y que de ninguna manera es una desviación o una enfermedad, razón por la cual no existe razón alguna de discriminarlos. Y por último, las dos instituciones coinciden que este grupo humano está siendo discriminado, que el artículo primero y segundo de la Constitución, que son muy cortitos, que dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo del Estado, y que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física y psíquica, y a su libre desarrollo y bienestar, y a la igualdad ante la ley. Estos derechos fundamentales de las personas le son negadas a este grupo de personas que ascienden a más o menos 2 millones de peruanos. Muy bien. Rafael Rey en su primera intervención. A ver, el principio, en el ordenamiento legal existe lo que se llama, Carlos, el principio de jerarquía de las leyes, ¿no es cierto? Y la Constitución es la más alta jerarquía de las normas. Es no solo el marco de la igualdad y de la libertad de los ciudadanos y el marco de la limitación de los poderes del Estado, sino la legitimidad de su actuación. De manera que, si objetivamente, como es el caso, un informe del ministro de Justicia o del Ministerio de Justicia o de la Defensoría del Pueblo o del que quiera va en contra de lo que se señala en la Constitución, lo que es inválido no es la Constitución, sino lo que dice esa institución del Estado, que se puede perfectamente equivocar. Y la Constitución hay que analizarla e interpretarla de manera sistemática. Ok. La Constitución peruana reconoce únicamente 2 clases de instituciones familiares.
a las que brinda derechos y obligaciones para protegerlas, que es el matrimonio y la unión de hecho propio. En el artículo 4 dice, la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio. Al matrimonio y a la familia los reconoce como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. El artículo 5 constitucional dice, la unión estable, ojo, entre un varón y una mujer, lo dice el texto, el artículo 5, libres de impedimento matrimonial, forman un hogar de hecho. Que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de las sociedades gananciales en cuanto sea aplicable. ¿Y qué dice el Código Civil para normar esa unión de hecho? La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años. El Estado brinda derechos al matrimonio, como se puede ver, y a la unión de hecho propia, con el fin de que estas instituciones cumplan con los fines que persigue y deberes del matrimonio. El Tribunal Constitucional ha dicho que los fines del matrimonio, en la sentencia 6572 del 2006, ha dicho que los fines del matrimonio son la procreación para la perpetuación de la especie humana, la educación de la prole, la ayuda mutua y unión de los cónyuges, transmitir valores éticos, civiles y culturales, ser núcleos sociales básicos y agentes del desarrollo social. De manera que la simple unión vivencial, sentimental, etcétera, entre 2 personas, no es razón suficiente para darles los mismos derechos que tiene una familia. Muy bien. Porque, y aquí termino con esta primera reflexión, yo le diría, el señor Bruce ha dicho, Carlos ha dicho, en la práctica ha dicho que la ley es para homosexuales, porque dice personas del mismo sexo, que es homosexual. Además habla de gays y lesbianas. Por eso, le dan beneficios tributarios, le dan beneficios hereditarios, le dan beneficios de salud, le dan beneficios pensionarios, etcétera, a 2 personas en su condición de que son homosexuales, del mismo sexo. Pregunto, ¿por qué no le dan eso mismo a 2 personas del mismo sexo? De distinto sexo. Muy bien. Carlos Bruce. Sí, cómo no. Sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de noviembre de 2007, el número 6572. Dice, la familia no puede concebirse únicamente como una institución en cuyo seno se materialice la dimensión generativa o de procreación. El tribunal, yo no he dicho lo contrario. El tribunal además reconoce que la Constitución, aquí lo dice, no protege un modelo específico de familia. Esta, al ser una institución natural, se encuentra inevitablemente en los nuevos contextos sociales. Por ejemplo, una madre soltera con su hija es una familia. Entonces, o un padre soltero con su hijo es una familia. No necesita, permíteme, la parte de procreación no es necesaria dentro de una familia. Y por lo tanto, no colisiona con la Constitución, lo dice el Tribunal Constitucional. Además, esto lo ratifica también cuando se habla en la sentencia también del 6 de noviembre del 2007, que sin importar el tipo de familia en la que ésta esté, grupos sociales, cuando hablan del... es una sentencia, por si acaso, que trata cuando expulsaron a un miembro de la Guardia Civil por acusado de ser gay, ¿no? Entonces, dice que este tipo de familia que está es merecedora de protección frente a las injerencias que pueden surgir del Estado y de la sociedad. Y por supuesto, analiza que la condición de homosexual no es de ninguna manera un motivo de expulsar a nadie de las Fuerzas Armadas, razón por la cual hoy día las Fuerzas Armadas de Perú están obligadas a aceptar a personas que abiertamente dicen que son gays. Entonces, no es cierto que la Constitución diga que el matrimonio es exclusivamente por un hombre y una mujer. Lo que dice es que las uniones de hecho tienen que ser respetadas entre un hombre y una mujer. No es que son exclusivas por un hombre y una mujer. Y de estos hay legislación a montones.
Y cuando habla del matrimonio, artículo 4, que lo han leído solamente una parte, dice, la forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por ley. Es decir, no establece que el matrimonio es solamente un hombre y una mujer. Ahora, en nuestro proyecto de ley no es que le estamos dando beneficios a los gays exclusivos que no tienen las parejas heterosexuales. No, son beneficios muy parecidos. Y no, yo no le llamo beneficios, le llamo derechos, porque no les cuesta al Estado. El tema de la herencia, el tema de las sociedades gananciales, todos son dineros privados, no es plata del Estado. ¿Y el de salud? El salud, ¿IEPS? el salud es aportaciones tuyas, Rafael. No, claro que sí. Entonces el seguro social y la sociedad gananciales es plata tuya. Son bienes que la pareja acumula. Entonces, todos esos derechos, no beneficios, derechos, son muy parecidos a los derechos que actualmente tienen las parejas heterosexuales. Por eso es que estamos eliminando esta discriminación que existe a este grupo social. Rafael Rey. Es que hubiera sido mejor permitirnos unas interrupciones rápidas para aclarar las cosas, porque claro, afirmas una serie de cosas que no son correctas, no son ciertas, y ya yo no he tenido la velocidad de poder escribir todas las afirmaciones que ha dicho, pero me quedo con una de las primeras. Yo no he dicho, Carlos, que el Tribunal Constitucional haya sentenciado que el fin exclusivo del matrimonio sea la procreación y perpetuación de la especie humana. Ah, está bien, está muy bien. Bueno, pues, está muy bien. Entonces escucha lo que digo está para perfecto, no tergiversar, porque el problema es ese, que cuando se tergiversan las cosas, sin decir la verdad, se malinforma a los ciudadanos, que dicho sea de paso, felizmente todavía, en mi opinión, en grandísima mayoría, están en contra de este proyecto de ley. Y por eso es que democráticamente estoy totalmente de acuerdo, y lo anticipo, con el planteamiento de Monseñor Cipriani, porque efectivamente hay que ser democráticos, ¿no? Sobre todo algo que atañe a toda la sociedad peruana y que de todas maneras sí está reflejado en la Constitución peruana. O sea que, pero lo que sí ha dicho el Tribunal Constitucional es que los fines del matrimonio son los fines. La procreación, y es el primero, y la perpetuación de la especie humana. No es excluyente. Yo no he dicho que sea excluyente. Está muy bien. Ya lo he dicho, te lo he corregido. Estamos de acuerdo entonces. La educación de la prole, la mutua ayuda y unión de los cónyuges, transmitir valores éticos, cívicos y culturales, ser núcleos básicos de la sociedad y agentes del desarrollo social. Ahora bien, no he anotado, desgraciadamente, otra de las afirmaciones que hizo hace un momento, pero, repito, dentro del análisis sistemático de la Constitución no existe el legislador. Yo estuve en la Constituyente, Carlos Brus no estuvo. La intención no es legislar para que el matrimonio sea entre dos personas del mismo sexo. Cuando en el proyecto se contempla que, por ejemplo, si una de las partes... ¿cómo le llaman? ¿Dónde están los beneficios? A ver, que una de las partes es la parte de mantenida, o ¿cómo le llamas en el proyecto, Carlos? ¿Cómo le llama usted? Yo mantenido no uso esa Bueno, no, pues él no está usando el término exacto, ¿no? Claro. Está usando una... mantenido, no es. Ya, pero digamos, la parte que no lleva la carga de la... Exactamente. Es que los dos son dependientes. No, beneficiario, como beneficiario. A ver, en seguridad social, si uno de los integrantes de la unión civil no matrimonial no tuviera cobertura de seguridad social, podrá ser inscrito como beneficiario por su compañero doméstico para que goce de los beneficios a los que el titular tenga derecho. Como tienen los heterosexuales. Un momentito. Sí, claro. En el matrimonio, justamente, porque está contemplado en la Constitución y porque es la institución básica de la sociedad, una de la cual hemos salido todos nosotros, no hemos salido de uniones de homosexuales. Sí, efectivamente, se protege para que la dependiente tenga los beneficios del titular. Y toda la sociedad, de alguna manera, subvenciona ese beneficio en el Seguro Social. Todos sabemos, todo el peruano sabe, se atienda o no se atienda en el seguro, el déficit de atención que existe en el Seguro Social, porque son más el dinero que se requiere para atender a los pacientes que el dinero que aportamos los contribuyentes, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces, solo para los homosexuales, porque lo desea la ley en contra de lo que señala la Constitución y el espíritu del legislador, vamos a concederle, entre otros, el beneficio a uno de ellos, porque se quiere considerar beneficiario, para que el titular lo mantenga, y si yo uso la palabra,
para que se pueda beneficiar, por ejemplo, del Seguro Social. Muy bien, Carlos Brus. Ministerio de Justicia, el informe del Ministerio de Justicia. Sí, bueno. Defensoría del Pueblo. Vuelvo ¿Qué tal el a informe decir. de Defensoría del Pueblo? La Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Congreso. Todas estas instituciones de las cuales yo no tengo capacidad de influir sobre ellas, dicen que Rafael Rey está equivocado. Que este proyecto de ley sí está alineado con lo que dice la Constitución. Ya no voy a insistir en ese tema porque ya está dicho a la saciedad. Bien, Pero vamos a decirlo permíteme nuevo. una interrupción cortita. No, pero yo no te interrumpí. Pues. Pero Entonces, vamos a permitir solamente un minuto. Muy rápido. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo consultemos con todos los peruanos, democráticamente? Vamos a eso voy. En segundo lugar, él dice, ¿por qué le vamos a dar a estos homosexuales lo mismo que tienen los heterosexuales? Por una razón, Rafael. No todos los heterosexuales. Porque el No artículo todos. segundo, inciso 2, dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Perfecto. No, pues ya te di una. Entonces aquí la Constitución es clarísima. No se puede discriminar a nadie. Si eso existe para parejas heterosexuales, ¿cuál es la razón por la cual no se lo vamos a dar a parejas homosexuales? Porque tiene una orientación sexual distinta. A ver. Entonces estaríamos violando la Constitución. Permiso. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no se lo concede a todas las personas heterosexuales por el hecho de ser heterosexuales. Esos beneficios, A las Carlos... parejas, Un momentito. parejas, Un momentito, parejas. déjame concluir. No, tú no dejas, yo te dejaría, pero tú dejas pues también. Eso que está diciendo tampoco es verdad. La Constitución no se lo concede a todas las parejas heterosexuales, a todos los heterosexuales, que es lo que tú has afirmado. Efectivamente, se lo concede a las familias. El Código establece, la Constitución y el Código establece entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque son la cédula básica de la sociedad, de la cual van a surgir o pueden surgir nuevos ciudadanos. Y el Estado tiene que preocuparse de los derechos de los nuevos ciudadanos que podrían surgir de la unión sentimental, sexual, entre dos personas, un hombre y una mujer. Muy bien. Bueno, no. Justamente. Le hemos robado su tiempo acá. Déjame. Controla el tiempo. Era una interrupción. Perdóname. No. Sí, Era una interrupción. Me has cortado, me has cortado. Te concedo Ya. una interrupción, pero Entonces, permíteme terminar déjame la acabar. idea. ¿Por qué entonces ese proyecto de ley, ese tuyo, no es aplicable también a los heterosexuales? ¿Por qué solo para los homosexuales? Muy bien. No, porque los heterosexuales ya tienen el derecho. No, Fíjese, tienen matrimonio. Dejémoslo hablar. no sea No, dictador. dejémoslo hablar. ¿No? En primer lugar, no es verdad que la institución del matrimonio es exclusivamente para procrear. No es verdad. Yo no he afirmado ¿No? eso. Entonces, porque tú has dicho que ese es el fin de la sociedad. Pero No es verdad. Rafael Rey ya dijo claramente que no era pero ese. ese es el derecho. En segundo lugar, el tema del seguro social compartido para la pareja es algo que tienen las parejas heterosexuales, por supuesto, las que cotizan, claro. ¿No? Y ese es el mismo derecho que no tienen parejas homosexuales, que trabajan como los peruanos, que cotizan sus impuestos como los peruanos, pero no tienen los mismos derechos que los peruanos. Entonces, por eso es que estas tres instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, me están dando la razón a mí y no a Rafael Rey. Pero quiero entrar al tema del referéndum. Tenemos que ir a una pausa. Bueno. Para entrar a ese tema del Ok. referéndum, chiquito. Una pausa, amigos, y continuamos con este diálogo. Ahora entramos, amigos, al tema del referéndum. Pedido de la consulta popular pedida por Monseñor Cipriani. Rafael Rey. Primero aclarar, porque Carlos Brus sigue diciendo falsedades y afirmándolas delante de todos. Delante tuyo y delante de los televidentes. Vuelve a decir una falsedad que ya le había corregido. Pero claro, es que si le barremos ese tipo de falsedades, el problema que tiene es que se caen los sustentos supuestos que tiene su proyecto de ley. Ahora bien, el derecho al seguro social, a las pensiones, el tema hereditario, etcétera, es no a las personas, es a las personas que han constituido, de acuerdo a la Constitución, o un matrimonio o una unión de hecho, con las condiciones que establece la Constitución y el Código Civil, cosa que no es lo que dice el proyecto del señor. De manera que lo que dice el proyecto de Carlos Brus es que se le quiere conceder a los homosexuales derechos que no tiene, a cualquier homosexual que se junte en ese invento, derechos que no tiene cualquier heterosexual, porque entre otras cosas, los dos heterosexuales no pueden firmar una unión civil no matrimonial, que es la que proponen ellos. Por ejemplo, ¿por qué
un padre y una hija mayor de edad, un padre y su hija mayor de edad, que tiene su trabajo propio, no podrían firmar una unión de hecho como la que proponen, para tener esos beneficios y para que la sociedad también le otorgue esos beneficios. Muy bien. Y dos amigos, tú y yo, o cualquiera, podemos, y no somos heterosexuales, y no vamos a necesariamente a vivir como familia compartiendo lecho, sino compartiendo techo, por decirte. Muy bien. Bueno, entonces, para no discriminar, habría que dárselo a todos y que todos puedan firmar esa unión. Muy bien. ¿Está usted de acuerdo, Entonces, ¿está usted de es un acuerdo caos. con el referéndum y la consulta popular? Completamente ¿Por de qué? acuerdo, porque primero, porque es un derecho constitucional, porque es un tema que afecta a los principios muy básicos de la sociedad y de todos los peruanos, y en tercer lugar, porque es evidente que el espíritu de la Constitución no fue el instituir unas instituciones exclusivamente para homosexuales. Muy bien. Carlos Brus. Bueno, solamente decir que obviamente este proyecto de ley está hecho para dos personas que no es que se juntan para hacer negocios, no. Son dos personas que se quieren, dos personas que quieren tener un proyecto de vida juntos, Un padre y una hija también se quieren. basados en el amor, en el respeto y en la solidaridad, ¿no? Y un amor muy parecido al que puede tener un hombre y una mujer, muy parecido, no, igual al que tiene un hombre y una mujer, estas personas la tienen en personas del mismo sexo. Así que está dirigido para ellos, para que puedan vivir su vida tal como ellos quieren vivirla sin hacerle daño a los demás, que es lo que dice las instituciones que he citado, la razón por la cual ellos consideran que es perfectamente constitucional. Ahora, el someter a referéndum, lo que se nos ocurre que debe someterse a referéndum por las razones muy particulares que puede tener el cardenal Cipriani y Rafael Rey, yo lo respeto, pero no es constitucional. La Constitución es clarísima, no deja ninguna duda con respecto a lo que podemos y no podemos someter a referéndum. Y el artículo 32 dice clarísimamente que no se puede someter a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Entonces, esto está prohibido. ¿Y por qué digo que son derechos? ¿Qué cosas son derechos fundamentales? Los que leí al principio y permíteme volverlos a leer. La defensa de la persona humana y su dignidad, su derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física y psíquica y al libre desarrollo de su bienestar. Estas personas, Enrique, se enamoran con personas de su mismo sexo. Esa es la característica. Mientras que los heterosexuales se enamoran un varón y una mujer, las parejas de gays y lesbianas se enamoran dos hombres, se enamoran dos mujeres. Esto ha existido desde que el hombre pisó la tierra. Sócrates, Aristóteles, Alejandro Magno, en la cultura inca, en todas las culturas del mundo, hay registros de que hay una minoría de la raza humana que tiende esa tendencia a enamorarse entre ellos. Y por lo tanto, nadie tiene derecho a privarlos de poder vivir una vida a plenitud con su pareja. Muy bien. Rafael Rey. El problema es que tergiversan las cosas desde la base de lo que significan las expresiones, no solo las legales, sino también las que hacen referencia al lenguaje con el que entendemos todos. Es el problema de la epistemología, que está en crisis en el mundo entero y, por supuesto, también en el Perú. El derecho a unirse en esa unión equiparable, como él mismo ha reconocido, al matrimonio, ahora resulta que ya, de hecho, está considerada por algunos, por los interesados, como un derecho fundamental. ¿Dónde está eso? De ninguna manera. No es un derecho fundamental eso que él está tratando de vender como derecho fundamental. Ahora te pido yo la interrupción. No. Yo sí te la di, ahora tú no me la das. No, porque él se la dio. Por favor, No, sé justo, solamente la interrupción. Solamente la interrupción. Tú me pediste interrupción, yo te la di. Ya. ¿No? Cuando he leído los derechos fundamentales de la persona humana, tu derecho a la identidad, integridad moral, tu integridad física, psíquica, o sea que la felicidad de esas personas no son derechos fundamentales de una persona humana. Por supuesto. Entonces estamos regresando a la época de la esclavitud. Entonces los negros no son creación de Dios porque son hechos distintos a Dios y por lo tanto hay que mantenerlos esclavizados. Por favor. Muy bien. Los televidentes juzgarán que yo no es de ninguna manera lo que yo he dicho. Eso es lo que se llama hacer demagogia. Cambiar el sentido de las frases y asignar palabras cambiándoles el sentido. Eso es demagogia, Carlos. Pero bueno, vamos a dejar la demagogia. No es un derecho fundamental el derecho que dos personas, el supuesto derecho que dos personas puedan constituir una sociedad, por lo menos no lo es en el Perú, ni en forma natural, el que dos personas del mismo sexo y además de condición homosexual, como él lo ha reconocido,
puedan unirse en una unión equiparable al matrimonio para obtener una serie de beneficios que la sociedad tendría que financiar finalmente, primero. En segundo lugar, justamente lo que es discriminatorio es hacer una ley a la que solo se pueden acoger esos beneficios los homosexuales. Y yo sostengo, yo estaría de acuerdo con eso, siempre que, aparte de otras razones por las que estoy en contra, pero jurídicamente aceptaría eso si es que esa misma unión no es solo aplicable para homosexuales, sino también para heterosexuales. Bien, es decir, tengo que ir a una pausa, por favor. Rapidito y volvemos. Rapidito. Volvemos. Bien, amigos. Sigue el uso de la palabra Rafael Rey. Por lo tanto, en todo caso es una discriminación que dos amigas, mujeres heterosexuales ambas, no puedan firmar una unión así, con el afecto y el amor y el cariño que se tienen como amigas, sin necesidad de ser homosexuales, sino heterosexuales, para tener esos beneficios, porque son amigas, porque se quieren ser solidarias con ellas mismas y por supuesto también porque les conviene, porque evidentemente, además de ese amor que dicen que se tienen y por la razón por la cual quieren unirse con esa figura, también está esos beneficios que están bien puestecitos. Ahora bien, déjame, y lo mismo un anciano padre con su hijo mayor de edad, que tendrían que tener el mismo derecho, no siendo homosexuales, de poder firmar esto. Si no se les permite a los heterosexuales, eso es una discriminación. Entonces yo te propongo lo siguiente, extengamos el matrimonio para los homosexuales también. De esa manera estaríamos todos igualitos. ¿Qué te parece? Perdóname un segundo, ¿no? Siempre que sea entre un hombre y una mujer, es perfectamente posible. Extiéndele también a los homosexuales. De esa manera tienen el mismo derecho todos. ¿Qué te parece? Efectivamente. Ya, perfecto, estamos de acuerdo. Existe, siempre que sea un hombre y una mujer. Porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como lo señala claramente. Y ahora sí lo tenemos muy poco tiempo, entonces, por favor, el tema del referéndum. Muy bien, pero además hay una cosa, hay otros detalles. Bueno, yo he dicho ya que estoy plenamente de acuerdo con el referéndum y por supuesto que se puede, puesto que no se trata de un derecho fundamental. Pero en fin, tan no se trata de un derecho fundamental, fíjate tú la lógica, que si se tratara de un derecho fundamental no habría necesidad de legislar. Pero como no existe como derecho fundamental, y no lo es, justamente porque no es reconocido como derecho fundamental, porque no lo es, porque no coincide con la realidad de la naturaleza, es que quieren hacer una ley para que exista el derecho, supuestamente. Los derechos fundamentales no hacen falta legislar, existen de por sí, no porque lo señale la ley. Ahora bien, o sea que el planteamiento... Rafael Rey, porque tenemos que dar la palabra a Carlos Brus. El planteamiento de la propia ley es un reconocimiento de que no existe ese derecho fundamental. Y si el derecho fundamental no existe, por supuesto que es sometible a referéndum. Pero el proyecto, además, la unión de hecho en el Código Civil establece y concluye que puede concluir por voluntad unilateral. Resulta que el proyecto de la unión civil señala causales como en el caso del matrimonio y no incluye el adulterio y tampoco incluye las enfermedades venéreas. Un proyecto tan mal redactado, además de los principios que he mencionado, francamente, muy bien, resulta Carlos Brus. Escuchar a Rafael Rey decir que los seres humanos que tienen atracción por su mismo sexo no tienen derechos fundamentales. Yo no he dicho eso, Enrique. Yo no he dicho eso. Yo no te permito que me interrumpas ahora. ¿Tú has dicho eso? Rafael Rey se ha dicho que tan no existe el derecho fundamental que hay que legislar por una ley. Ese derecho. Muy bien. Pero que los homosexuales tienen todos los derechos fundamentales de los demás, por supuesto, porque no tienen la misma dignidad. Se les está negando su derecho a la dignidad, a su identidad psíquica, física, su desarrollo y bienestar. Eso ya es querer decir que estamos de día cuando estamos de noche. Las personas del mismo sexo que se quieren hoy en día no pueden unirse, como sí lo pueden hacer las parejas heterosexuales, porque la legislación no se los permite, no se les considera familia. Entonces lo que dice Rafael es, júntense como patas y búsquense cómo arreglarse. No, eso no es vivir con dignidad. Dignidad, Rafael, es un concepto mucho más puro y mucho más extenso de lo que tú tienes como concepto. Pero cuando tú te expresas con respecto a que estas personas no se les está conculcando sus derechos fundamentales, te estoy demostrando que sí es el caso. Estas personas no tienen el derecho que tú podrías tener de enamorarte de una chica y de casarte y que sean los dos considerados parientes de primer grado. No lo pueden hacer ellos y ellos sí tienen la característica de enamorarse dos hombres entre ellos y dos mujeres entre ellos. Ese derecho no lo tienen. Y por lo tanto, felizmente, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Justicia del Congreso
consideran que tú estás equivocado. Y felizmente que estas instituciones fundamentales del Estado están recomendando que esto se apruebe. Ahora, lo que yo sí quiero señalar es que hay que dejarnos de lado de éticas y creencias religiosas, porque en materia de asuntos públicos tenemos que legislar en función a las personas. Y el artículo 32 de la Constitución dice que no se puede someter la supresión o la disminución de derechos fundamentales a las personas. Por lo tanto, ese proyecto o esa sugerencia del cardenal no es constitucional. Y no lo he dicho yo, también lo han dicho constitucionalistas como Enrique Bernales, lo ha dicho el propio presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, que es un social cristiano. Y que por lo tanto también coincide en que la propuesta del cardenal Cipriani no está alineada con la Constitución. Rafael Rey, Para terminar. Se han puesto nerviosísimos con la propuesta del señor Cipriani, que es lo más democrática y lo más jurídica, impecablemente jurídica. La prueba del absurdo, como estudiamos los ingenieros, es que no existe el derecho fundamental que supuestamente invoca Bruce para hablar del derecho que tienen los homosexuales a contraer la unión civil equiparable al matrimonio, puesto que no existe ese derecho fundamental, puesto que quieren legislar e imponer una ley para que ese derecho empiece a existir según ellos. Parece un trabalenguas, los derechos fundamentales, sí, para ti sí, sí, para claro. el televidente no. No, creo que el televidente también está de acuerdo conmigo. No interrumpas. Los derechos fundamentales existen, los derechos humanos existen, aunque nadie los hubiera legislado, por ley natural. Y existen antes de la institución del Estado, simplemente por la naturaleza humana propia de la dignidad de cada persona. Todas las personas, homosexuales o heterosexuales, tienen exactamente la misma dignidad, por supuesto, pero no tienen los mismos derechos cuando no están reconocidos jurídicamente. No estoy hablando en términos religiosos, que también podría hablarlos, y tendría derecho, por cierto, mis principios religiosos. Ahora bien, pero acá están los informes que dicen que sí. Y termino con lo siguiente. ¿Cuántas veces, Enrique, y lo sabrán los amigos televidentes, los gobiernos, los congresistas, los ministros y hasta algún defensor del pueblo o defensora del pueblo han dicho barbaridades antijurídicas? Tanto es así que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales leyes que han promulgado o decretos que han promulgado ejecutivos, ministros de justicia, presidentes de la República o congresos de la República. Pero si queremos vivir en una sociedad democrática, tenemos todo el derecho de decir, momentito señor, un tema que al margen de la opinión de los homosexuales, que tienen derecho a opinar, por supuesto, atañe al pensamiento y a los principios de todos los peruanos, por supuesto que tiene que ser sometido a referéndum. Y ya veremos si eso pretenden no ganarlo. El que tiene razón no tiene nunca miedo a enfrentarse al dictamen de la mayoría. Muchísimas gracias, Rafael Rey. Carlos Bruce, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos han dado. No tenemos tiempo para tratar los otros temas que habíamos pensado, pero consideramos que esto era un debate democrático interesantísimo sobre un planteamiento que se hace y sobre el cual hay que discutirlo sin descartarlo previo debate. Muchísimas gracias, Rafael Rey. Carlos Bruce, muchas gracias. Amigos, con ustedes nos vamos a despedir hasta las 11 de la noche. Pueden ver, si se perdieron parte de este interesantísimo debate, lo pueden ver a las 11 de la noche. Como también pueden ver la entrevista a Carlos Ramos Heredia, que fue también muy reveladora. Y con nosotros, hasta el próximo domingo a las 7 de la noche, en vivo, con temas tan interesantes como los que hemos tratado hoy día. Buenas noches.